Hola, mi nombre es Daniel Anaya y esto es Crónicas Terrestres. Yo soy Germán Díaz y el día de hoy estamos de regreso en este programa para tratar un tema muy interesante, que es sexo a través de Sex Education. Venga. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surge el sexo? ¿De dónde proviene esta cosa tan divertida, adictiva, vendible en los medios, pero a la vez tan tabú? Pues bien, imagina este escenario. Más o menos 1200 millones de años, todo oscuro, un caldo lúgubre por ahí y unos seres unicelulares flotando, que tienen una tendencia, uno asimila al otro. Sin embargo, ocurre un error o un acierto, que fue precisamente cuando uno de esos seres asimila al otro y se dan cuenta que tienen genes distintos. Y entonces intercambian genes, y es aquí donde surge el bendito sexo, es decir, la reproducción sexual. Partiendo de este punto, los seres unicelulares se dan cuenta que si se reproducen sexualmente, es decir, pues coqueteándose, intercambiando sus genes, echándose una llamadita, pues entonces se van a dar cuenta que son mucho más fuertes, generan individuos mucho más adaptables ante cualquier medio. Y esto les representa una ventaja evolutiva. Es por ello que se prefiere mucho más la reproducción sexual en niveles evolutivos que la reproducción asexual, ya que la reproducción asexual nos da únicamente clones de esa misma especie, mientras que en un entrecruzamiento genético tenemos individuos mucho más adaptables a cualquier medio. Pero bien, dejemos que sea un experto que nos cuente un poquito más de esta necesidad fisiológica. En el caso de la sexualidad y la relación con la ciencia, uno tiene que entender que el ser humano es una especie más en este planeta y como todo ser tiene sus necesidades. Desde la masturbación hasta las relaciones íntimas con otra persona, uno tiene que entender que el concepto del deseo sexual se relaciona con las propias sensaciones del cuerpo y cómo se produce esta interacción física, psicológica, fisiológica que produce una química especial que le permite al ser humano pues sentir placer. Tanto en el hombre como en la mujer el concepto de excitación cambia de maneras enormes y esto se relaciona mucho a las preferencias que uno tiene. Siempre hay que tomar en cuenta que nuestro cerebro, nuestra parte psicológica, fisiológica, generan esta mezcla para que nosotros percibamos qué es lo que nos sentimos excitados y lo que definimos como nuestra sexualidad. Pues bien, así como nos cuenta que todos al pertenecer a una línea evolutiva y en particular nosotros que descendemos de los animales, pertenecemos a los animales, pues bien, podemos explicar el sexo desde una teoría muy importante, una teoría propuesta por uno de los científicos más revolucionarios de la historia. Estoy hablando de Darwin. De este viejito que se casó con su prima y tuvo 10 hijos y lo único que hacía era estudiar precisamente el origen de las especies, pues bien, él se dio cuenta de una particularidad bastante extraña en los animales, en las especies, que le desconcertaba, le hacía volar la cabeza. Los colores, aquellas cosas que brillaban, representaban una desventaja evolutiva en ciertas especies, o las grandes melenas o las grandes colas en los pavos reales. Pues bien, todo esto le causaba mucho problema hasta que propuso y dio con la selección sexual, que es justo lo que nos explica cómo es que a través de estos caracteres sexuales permiten una atracción mucho más fuerte. Explico. ¿Alguna vez han visto los pajaritos? Esos pajaritos los machos son mucho más coloridos. Pues bueno, eso les permite ser mucho más atractivos, mucho más guapos para las hembras y entonces les da una ventaja reproductiva mayor. Porque ¿de qué sirve tener buenos genes si no te seleccionan? Y es en ese punto donde la hembra juega un papel muy importante. Como ellas son las que invierten mucho más energía, su gasto energético es mayor a la hora de la reproducción, entonces pues ellas son las que seleccionan, así, ¿no? No lo digo yo, lo dice Darwin. Si tú estás esperando a ser seleccionado por una hembra, debes demostrar tener buenos genes para que ocurra este intercambio genético, es decir, una reproducción sexual. Pero bueno, todo esto quedaría, nos enfrascaríamos en un reduccionismo muy estéril o muy plano si decimos que únicamente el sexo es biología, si únicamente decimos que el sexo pues, es este entrecruzamiento genético. Imagínate llegar, oye, ¿quieres entrecruzar genes conmigo? Pues no. El sexo es mucho más que eso. El sexo es una construcción social, psicológica, antropológica, pero bueno, todo esto lo vamos a tratar el día de hoy aquí a través de un tema muy importante que es la educación sexual. Ver cómo a través de este asunto, de enfrentar estos tabús, podemos darnos cuenta que el sexo es una construcción muy compleja en la cual todos estamos inmersos. El día de hoy hablaremos de sexo. Y sí,
Sabemos que el sexo vende. Sin embargo, para los fines de este programa es necesario hablar de educación sexual. ¿Y por qué es importante? Primordialmente porque la vida está íntimamente ligada con la sexualidad humana y a lo largo de la historia de la humanidad este ha sido uno de los mejores métodos y más ricos para estarnos reproduciendo. Sexo. Y saber no solamente cómo funcionan los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, y cómo funcionan las hormonas y las feromonas, también saber qué hay detrás de la sexualidad. Y detrás de la sexualidad no es algo como muy oculto o extraño. Detrás de la sexualidad existe problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas psicológicos, mitos y fantasías construidos a lo largo de la historia. Y es que es importante darnos cuenta que si nosotros no tenemos conocimiento en torno a la sexualidad humana, tenemos grandes problemas. No podemos obviar la violencia de género, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica que un montón de mujeres están recibiendo en este preciso instante alrededor del mundo. Y es que esto no es un juego. La violencia de género ha dado pie a un montón de feminicidios alrededor del mundo. Y en México, solo en este año, las tasas de víctimas de feminicidio han crecido exponencialmente. Sumado a ello, el olvido, la invisibilización y la nada que acompañan a las víctimas a lo largo de los procesos. Y sí, la violencia de género es un gran problema. Y por ende, vamos a preguntarle a Vero, que es nuestra especialista del día de hoy, sobre esta cosa que nos está pasando a todos. La violencia es todo acto u omisión que se comete con la finalidad de causar un daño, o sea, la definición de violencia como tal, ¿no? Y sí es con la finalidad como de tener control sobre alguna persona o sobre alguna situación en particular, pero que implica seres humanos. Y la violencia en general pues son lesiones, el coartar de la libertad, privar de alguna situación, en fin. Y ya de ahí, ahora sí, hay muchos tipos de violencia. La violencia familiar, la violencia sexual, la violencia de género y algunas más. La violencia psicológica, pero la violencia de género hoy por hoy ha tomado como un peso muy importante en la vida social y tal vez valdría la pena mencionarlo que a partir de este confinamiento se han elevado las cifras de violencia de manera muy, muy alarmante, muy alarmante, y la violencia, pues lamentablemente siempre cae en mayor peso, en mayor porcentaje hacia las mujeres, ya sean mujeres adultas o las niñas. Efectivamente, si nosotros pensamos entre la mezcla de ignorancia, condiciones socioeconómicas, falta de medios para poder tener información y mitos y fantasías, prejuicios que están metidos en nuestra conducta que nos impiden tener acercamiento en torno a la sexualidad, pues esto se vuelve una bomba de tiempo. Pero antes de continuar, pensemos un poco. 1960 a 1970, Masters y Johnson empiezan a hacer grandes investigaciones en torno a el orgasmo femenino. Efectivamente, hasta 1960 y 1970 se empiezan a hacer las primeras investigaciones en torno a orgasmos femeninos. Y sumado a ello, los grandes movimientos feministas de mujeres negras en Estados Unidos permitieron poner sobre la mesa el tema de la sexualidad. Y no solamente sexualidad, también opresión social, racismo, lucha de clases. Sumado a ello, los grandes movimientos del LGTB han cobijado y han dado pie a que podamos al día de hoy estar grabando este video. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cuál es la relación directa entre violencia de género, violencia sexual y educación sexual? Y para ello le vamos a volver a preguntar a Vero. Una herramienta fundamental y eficaz serían que hubiera realmente la posibilidad de implementar estos programas de educación integral en sexualidad. Desde el año 1 que uno va a la escuela, y seguirlos hasta secundaria, que es, digamos, como la parte así álgida, ¿no? Del desarrollo de la persona. Porque en prepa ya está uno ya enfilándose como para la etapa adulta, entonces ya es otra, ya es nomás como para reforzar algunas cosas. Pero para mí esa sería como una parte básica. La otra, pues los sistemas de justicia. Hay ministerios públicos especializados para atender problemas de violencia de todo tipo, violencia de género, familiar, sexual, en fin. O sea, sí hay ministerios públicos especializados donde las personas que atienden obviamente tienen toda esta, reciben toda esta, o tienen, son profesionales en el área,
Hay instituciones que se dedican a atender a la violencia de género. Digo, la violencia, pues, hacia las mujeres en diferentes, violencia sexual, en fin. Pero al final no son suficientes. O sea, sí las hay, pero no son suficientes. Sin lugar a duda, la violencia de género es uno de los grandes problemas de esta época. Y, por otro lado, la educación no solamente nos ayuda a tener conocimientos o a memorizar cosas, más bien a entendernos a nosotros mismos y entender a la sociedad en la que estamos viviendo. Y si eres un morro calenturiento que está preguntándose qué le está pasando, por qué le están saliendo pelos, por qué está cambiando su tono de voz y más aún, si eres de los morros que el 24 de diciembre lleva preguntas incómodas a tus tías que te mandan piolines, quiero felicitarte porque tú estás dando un gran paso para tratar de entenderte a ti mismo, a tu sexualidad y no solamente en ti, sino con los otros. Y esto es uno de los grandes senderos que te va a permitir entrar a una vida sexual activa, feliz y sana. Pues bienvenidos de regreso, y como ya vimos los dos enfoques de forma particular, como es costumbre, ahora pues vamos a echar el chisme bien Agustín Lara, ¿no? Pues sí, y más que chisme, yo creo que esto va a ser como liberador, ¿no? Porque primordialmente cuando hablamos... Sí, porque cuando hablamos de educación sexual siempre me llegan a la mente este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Este tipo de, pues, imágenes, ¿no? Miss Conchita aquí entrando al salón, toda bonita, toda viejita, toda chaparrita, ¿no? Toda gordita, buena onda. Y bien buena onda, ¿no? Tratando de enseñarte qué era pene, qué era vagina, ¿no? Y hasta atrás la banda, ¿no? Dijo pene, Miss Conchita dijo pene. ¿Te gusta el pene a Miss Conchita? Sí. No, y aparte la banda de hasta atrás, ¿no? Y yo me sentaba hasta atrás y era de... Y esto pasaba, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues a mí se me hacían como primero muy chistosas, pero me dejaban en una total ignorancia. O sea, era como de... Ajá, pero yo sí tenía dudas. Y ese es el mejor de los casos. Creo que realmente todos tuvimos como esta versión en alguna ocasión, pero también tuvimos la otra parte, ¿no? Donde en vez de tener a la Conchita buena onda, ¿no? Tenías pues aquella o aquel profesor, ¿no? Súper aquí reprimido sexualmente y que su única misión era la castración de todos los morros, ¿no? El yepeto. ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, poniéndote aquí imágenes súper grotescas, ¿no? De nepes cayéndose a pedacitos, suplando cosas verdes, aquí con un montón de granos feos acá. Y obviamente te decían, oye, esto va a pasar si es que tú tienes relaciones sexuales. Lo mejor es la abstinencia. Y después la contraparte, ¿no? También pasaba con las niñas. Entonces les enseñaban aquí pues, cosas aquí, súper enfermedades de transmisión sexual súper grotescas, horribles, virus del papiloma humano. Y entonces comienzan estos traumas y te comienzan a decir, pues, oye, mejor abstente. O sea, no tienes una idea de lo que es el sexo y si lo llegas a hacer, o te embarazas a tus 14 años, 15 años, 16 años, 17 y sigues siendo menor de edad. O 2, se te va a caer a pedacitos. O 3, peor, te vas a ir al infierno, ¿no? Y es que también hay cosas muy extrañas en esto que tienen que ver con el no poder hablar o no poder decir o no poder preguntar, ¿no? No sé si te daba esta impresión de más chavo, la imposibilidad de preguntarle a los adultos sobre todas estas ideas, mitos, fantasías, prejuicios que estaban ahí. Y creo que ahí es donde entra, por ejemplo, la cuestión del entretenimiento, ¿no? Ante este tipo de dudas, ante este tipo de desconciertos y de ignorancia, ¿no? De que viene desde venía desde la escuela, desde nuestra educación sexual, pues es donde entra, por ejemplo, al rescate la cuestión de los medios, de la industria de entretenimiento, con películas, por ejemplo, como American Pie, ¿te acuerdas? Y es que creo que un montón de banda, ¿no? Yo sí me sentí bien proyectado con American Pie, porque sí pasaban cosas. No, pero pasaron muchas cosas en donde yo sí estaba enamorado de la mujer más bonita de la escuela en la prepa, y pues yo sí quería llegarle, y todas las cosas que le van pasando a estos chavos, pues sí, a mis amigos sí les pasaban, a mí me pasaban, las preguntas que tenías, el deseo por perder la virginidad, el no entender cómo era lo que le pasaba a las mujeres, si ellas también, si no, cuál era el libro de misterios y reglas que te permitía llegar a tener sexo, ¿no? Y pues bueno, de ahí incluso podemos mencionar un montón de películas, ¿no? Ahí tenemos casos más recientes, por ejemplo, Super Cool o Superbad, ¿no? Esta película, que también se trata de 3 morros super tetos, ¿no? Que van como única misión, porque aparte siempre se trata de este tipo de películas de comedias románticas, siempre son desde una visión de los perdedores, ¿no? Es decir, de morros, así como la mayoría de los que ahora hacemos programas de divulgación de ciencia, fuimos una vez, ¿no? Y entonces tu única misión era ir a la fiesta de los populares e intentar llegar, ni siquiera tener sexo, intentar llegar a segunda base, por lo menos, ¿no? O nada más decir, hola.
soy Daniel. Y es acá donde vienen todos estos problemas. Y sí, efectivamente, estas cosas que van pasando, no sé, a mí me recuerda mucho en la prepa, regresando a los traumas, pues sí, tuve gente que me decía que si me masturbaba me iban a salir pelos en la mano. O te ibas a quedar ciego. Que me iba a quedar ciego, ¿no? Un montón de compas que pasaban, te pegaban en las costillas y decían que te masturbabas mucho si te dolía. Es una estupidez, te estaban golpeando. ¿Y te masturbas o no? ¡Exacto! El problema es que en esa edad, pues la mayoría de los morritos lo hacen. Entonces, pues nada más él se vuelve un chiste lo que decía, sí le dolió, ¿no? Sí, y es una tontería, porque lo único que pasa es que te empieza a alejar. Y por eso, pues sí le creo al Freud, ¿no? O sea, que empieza a decir que gran parte de los traumas que nosotros tenemos, pues tienen que ver con sexo. Sexo, sexo y sexo. Y si uno revisa toda la teoría freudiana, pues efectivamente tiene que ver con sexo, ya después llega a sociedad, pero uno de los ejes más importantes es eso, la sexualidad humana. Y por ejemplo, ahorita si hablamos en este punto de cómo evidenciar y cómo retomar cuestiones mediáticas, por ejemplo, de la industria del entretenimiento, pues bueno, estamos hablando el día de hoy de nuestro tema Sex Education. Una serie, y lo voy a decir así abiertamente, sin ningún conflicto, una serie que a mí me chocó, ¿no? Así, tal cual. No me gusta, no es que la volviera a ver, no me parece mala a nivel de una intención. Creo que fue muy bien manejado este tema de educación sexual. Obviamente sabemos que el sexo vende, ¿no? De hecho, por eso hicimos este programa también. Sí. Pero más allá de eso, creo que sí es un punto en el cual, pues, más que educar, más que abrir puertas o respuestas, a mi gusto trata los temas muy mal. Porque los deja abiertos, porque lanza grandes bombas con grandes temas sin darles un cierre, ¿no? De repente, pues una morra aborta, digo, en esta cuestión de normalizar el aborto, me parece que hay una intención, pero ya no pasa nada, ¿no? Y no se vuelve a mencionar nunca esto, o sea, como si literalmente digo, o sea, estoy hablando de un punto de vista como tal fisiológico, ¿no? Incluso psicológico, tú me podrás dar ahorita tu opinión, pero en la parte fisiológica, digo, la morra parece que pues hubiera ido a sacar un granito, ¿no? Sale como si nada, no tiene más que unos problemas, o sea, creo que, o sea, si la intención era develar, pues complétalo, ¿no? Dar toda la información completa para que entonces ahora sí los morros que están viendo eso digan, ok, o sea, sí hay unas cuestiones de cuidado detrás, sí tenemos que tener como un montón de contexto, respaldo, cuidados, ¿no? Sí, no, o sea, yo estoy convencido, a mí sí me late un montón, ¿no? Primordialmente por la facilidad con la que van manejando los temas, primordialmente por esto, que sí plantean cosas como muy cercanas, no importa la edad que tengas y no importa que hayas sido educado en los 80s, ¿no? ¿Verdad? Importa que te hayan educado en este momento y estoy convencido que tienes un montón de preguntas. Y entonces Sex Education genera eso. La posibilidad de hacer preguntas simples con respuestas que no son tan simples y que no tienen que ser terminadas de una vez y para siempre. O sea, que tienen que permitir mayor número de preguntas y efectivamente normalizar cosas como el aborto, cosas como... Hay una escena que me deja así súper marcado en la segunda temporada en donde hay una morra que está en el autobús. Hay un tipo, ella lleva un pastel, el tipo se empieza a masturbar y entonces eyacula sobre ella, en su pantalón. Y la morra no sabe qué está pasando. Y creo, primordialmente, que hay un montón de chavas que esto les ha pasado y que no pueden responder ante ello. Y sí, me parece que la serie permite tener no un programa de educación sexual como tal, no académico o de escuela, pero sí este tipo de cosas para que tú puedas decir... si eres morra, puedas suponer o puedas proyectarte y decir, sí, a mí sí me ha pasado. Y si eres vato como nosotros, decir, está de la fregada, ¿no? O sea, decir, eso no está chido, esto de los arrimones en el autobús, la neta, pues no, si eres vato, no lo hagas, carnal. Pero por eso me gusta la serie. Y a mí es justo la parte en la cual creo que cae mucho, y desde mi punto de vista, ¿no? En estos colmos de la cultura progresista de hoy en día, ¿no? Así que sí tiene que ver con la inclusión. Yo sé que, yo doy clases en una prepa, he dado clases en muchos sistemas, y sé que hay una variedad muy grande, ¿no? De cuestiones de homosexualidad, de cuestiones de un montón de cosas. Sin embargo, creo que aquí, más allá de retratarlas, y he platicado con gente que más allá de verse como identificado, se ve clicheado, ¿no? Yo lo siento así, y es algo de lo que particularmente me molesta, porque sí creo que es con toda la intención de centrar más el punto en eso,
que en verdad tratar temas de la sexualidad. Y cuando lo intenta hacer, creo que a mí no me deja de todo convencido, ¿no? Creo que sí hay muchos huecos argumentales, porque en general son muchos temas que van aventando y después no los cierran. Y creo que pues a final de cuentas caemos nuevamente en esta parte de que sí, el entretenimiento te puede abrir unas puertas en las cuales tú puedes entrar, puedes identificar, pero rara vez te va a dar una solución, porque a final de cuentas pues todo está intencionado para una cuestión de entretenimiento mediático, ¿no? A mí me encanta esta idea de la sugerencia, del no dártelo todo, ¿no? Lo que estás diciendo. La sugerencia me permite entonces, igual doy clase en la universidad y me permite entonces pues plantear, ¿no? Compartirme con esas generaciones que posiblemente ya no están en mi plano, pues ya estoy chavorruco, ¿no? Pero que necesitamos un canal de comunicación para poder hablar de estos temas sin que te pongas todo rojo, ¿no? O todo nervioso, porque vamos a decir pene, vamos a decir vagina o vamos a decir cualquier otra palabra que tenga que ver con genitales o con problemas profundos. A una de las cosas, no sé cómo lo veas, pero a mí me encantó, es que son dos amigos, uno de ellos es homosexual y se pueden mostrar cariño, o sea, se pueden mostrar lealtad, se pueden mostrar amistad y efectivamente puede ser un cliché que sea el negro, homosexual, con un conjunto de condiciones fuera de la normalización social. Y creo que más allá de ese punto, cuando lo vuelve una loca, ¿no? O sea, digo, el hecho de que sea, o sea, no solamente es el amigo negro gay, sino es el amigo negro gay que es la loca, o sea, que quiere tener todo este tipo así de cuestiones así como de, digo, o sea, no todos los gays son así, no todos los negros gays son así. No, pero yo particularmente, si tuviera un compa que si quisiera ser una loca, pues sí, lo acompaño y me vuelvo una loca. Yo particularmente, sí, entiendo la idea de la inclusión, pero me gusta mucho entiendo la idea de lo forzado que puede sonar la inclusión, pero es que no entiendo otra manera, o sea, no veo otra forma en donde se pida por favor, ¿sabes? Creo que sí, este golpeteo, ¿no? A través de la serie se me hace interesante, fantástico. Y es que si lo piensas, no es solamente el chico negro, también es el chico alto, buleador, súper guapo, con un pene enorme, ¿no? Y que tiene problemas consigo mismo y con su sexualidad porque no puede eyacular. Y el tipo está quebrado. Yo creo que en este punto, a lo mejor cuando hablamos de que no existen otras formas, creo que la literatura misma nos ha dado otras formas mucho más ricas, ¿no? Creo que estamos tan acostumbrados a lo mejor a la inmediatez de lo que son los medios digitales, que entonces queremos cuestiones tan veladas, tan abiertas, tan inclusivas a la fuerza, ¿no? Que digo, podemos hablar de literatura de un montón de casos, ¿no? Particularmente creo que ahorita me viene a la mente Las Edades de Lulú, ¿no? Un gran libro escrito por Almudena Grandes, una escritora mujer, desde que abiertamente sexual, propone su visión, ¿no? Como una morrita, ¿no? de 14, 15 años comienza con su despertar sexual y cómo es que va llevando a lo largo de todo el libro pues un montón de encuentros homosexuales donde ella incluso le gusta ver, ¿no? Ella dice, pues no entiendo por qué, por ejemplo, a los hombres les gusta el sexo lésbico y por qué a las mujeres es mal visto que me guste ver dos homosexuales teniendo sexo o por lo menos dándose un beso. Entonces creo que sí hay otras maneras. Sí, y regreso al punto, ¿no? Anaïs Nin es una reventadora que a lo largo de su producción intelectual y escritura, híjole, tuvo que ganarse un espacio y pienso rápidamente en Simone de Beauvoir también, ¿no? Que tiene que hacerlo de esta manera y pienso también en algunas otras mujeres escritoras que en esta necesidad de hacerlo velado me pareciera que quedan en lo oculto, inclusive en la ciencia, ¿no? Pienso en la esposa de Einstein, también creo que fue negada, pienso en un montón de mujeres que fueron así apagadas por esta necesidad o por esta idea de hay otras maneras. Yo estoy convencido que los grandes movimientos sociales tienen que haber una revolución. Pienso en este momento en una revolución cultural para poder permitir que se normalicen estas cosas. Estoy convencido que en unos 20, 30 años hablaremos de otros problemas sociales que, híjole, van a tener que desembocarse por los mismos problemas de los que estamos hablando en este momento. Y así como mencionas eso de las revoluciones, de las grandes revoluciones, tenemos también, me recuerda el caso de Wilhelm Reich, ¿no? Uno de los grandes, pues, no sé, alumnos de la escuela de psicoanálisis de Freud. Sin embargo, pues bueno, él comienza con, de hecho, uno de sus libros que se llama así, ¿no? La revolución sexual.
Wilhelm Reich fue uno de los psicólogos más revolucionarios en temas sexuales, porque él se declara abiertamente sexólogo, es de los primeros sexólogos. Es decir, ya no se deja, él mismo no se autodefine por esta cuestión del psicoanálisis, sino dice, sí, soy sexólogo, me importa mucho esta cuestión de sexo, ¿no? Y empieza a hablar de economía sexual, de la función del orgasmo, incluso de cuestiones que tienen un poco que ver con cultura hindú, con energías, con este tipo. Y entonces él comienza a armar como una estructura bastante interesante, pero sin embargo, pues bueno, cae en este rollo del orgón, que es esta energía que él comentaba, ¿no? Que pues, podía crear cajitas que donde tú te sentabas y toda esta energía pues podía concentrar en ese punto. Y ahí es donde pierde todo este tipo de credibilidad y entonces la historia lo olvida o lo trata muy mal. Sin embargo, si pueden leer algunos de sus libros, son muy, muy interesantes, ¿no? Y este tipo de revoluciones sexuales, incluso también, hoy de revoluciones las puedo ver y me recuerdo otra serie, ¿no? Una serie también que Netflix canceló, ¿no? Que odio Netflix, Sense8, ¿no? Una historia producida por dos trans, ¿no? Las hermanas Wachowski, que son unas grandes cineastas, directoras que las amo desde Matrix, ¿no? Y que en este momento crean este monstruo de serie donde se retrata abiertamente la homosexualidad, incluso hay una chica trans sin clichés, y por eso me encanta Sense8 y por eso odio Sex Education. ¿Por qué? Porque pues, mientras de este lado puedo tener una visión desde dos directoras, escritoras trans, ¿no? Las Wachowski, y donde retratan abiertamente estas relaciones, pero sin así como de, bueno, pues si soy gay, entonces pues sí hay momentos así, ¿no? Hay momentos de somos la loca y nos salimos, pero hay otros momentos en los cuales pues son gente normal, como en verdad lo son, ¿no? No, ahí yo sí tengo una diferencia muy fuerte, ¿no? Porque pues entonces entramos a la gran discusión, histórica discusión de esto, de qué es normal. La gente normal, ¿no? Los normales pareciera que son una línea muy marcada y entonces todo lo que sale de la normalidad es malo, ¿no? Que tiene que ver con la historia de la psiquiatría y la historia de la psicología. Todos aquellos que no están dentro de la normalidad o dentro de la línea normativa, pues híjole, entonces no nos gusta, nos cae mal, los mandamos a los psiquiátricos, que fue el inicio de la historia de la sexualidad. Y creo que parte de estos movimientos, Sense8 particularmente no me gusta, ¿no? Se me hace un poco lenta y yo sé que va a haber banda que va a decir, ¿cómo? Vengan, ardan los comentarios en este momento, por favor. Pero algo que sí me parece bien interesante son, de la misma manera que en Sex Education, Sense8 logra normalizar, o sea, logra traer a la banda que está allá afuera, que está luchando, que está en pie de lucha todos los días, ¿no? La logra atraer. Obviamente, sí, no hay una sola manera porque el problema es estructural. O sea, el problema en el que estamos metidos es una bronca estructural que tienes que manejarlo desde niveles políticos, económicos, culturales, sociales, biológicos, históricos, científicos. ¿no? Meterlo todo, claro. Porque, y aquí me parecería algo bien importante decir, creer que las ciencias sociales y las ciencias experimentales no pueden trabajar al unísono para estos problemas que nos afectan a todos, es una tontería. Por eso estamos acá, ¿no? La idea de poder hacer este tipo de programas justo con esos dos enfoques, creo que es algo de lo que es nuestra misión. El hecho de comenzar a hablar abiertamente de estos temas y dejar como sentado las dos posiciones. Sí, y primordialmente, sumado, me parece que uno de los puntos más ricos y más interesantes es que después de este programa no vas a tener respuestas de la misma manera que en Sex Education. O sea, de la misma... Esperemos que tengas un poquito más de idea que lo que te hay un camino. O sea, lo que sí vamos a dejar es un camino. Pero lo más interesante es que tú tengas preguntas. O sea, que esas preguntas, inclusive si las quieres poner en los comentarios, neta, si podemos, con todo gusto, las vamos a tratar de responder. No las analizamos, porque ese también es el punto. No somos expertos en todología. Somos gente que está haciendo divulgación. Sin embargo, conocemos gente experta que te puede apoyar. Y creo que ese es el punto, ¿no? El Exacto. hecho de decir, ok, vamos a hablar abiertamente. Y a manera de conclusión, creo, a mí particularmente no me gustó Sex Education, me gusta y respeto mucho este punto en el cual dice, sí, vamos a tratar esos temas, los ponemos sobre la mesa y sobre ustedes comiencen a resolverlo, ¿no? Al final de cuentas creo que lo hace muy bien, medianamente bien para mi gusto al inicio. Después creo que ya se desvió un poco más por esa comedia romántica, que si bien, pues,
sabemos que es el trasfondo de todas las series, ¿no? El hecho de que el morrito perdedor se enamore de la chica súper mala, pero es a la vez inteligente, y al final ella sí le hace caso, pero después él ya se dio cuenta que mejor le va a hacer caso a otra morrita, ¿no? Que también cae en esta onda de la inclusión, pero bueno, no importa. Creo que sí cumple con una función que es eso, generar preguntas. Y ante eso le doy el punto. Y sí, tiene que ver con este conjunto de cosas, pero primordialmente tiene que ver con que al final del día no te quedes con que la abstinencia es el mejor método anticonceptivo. No. Pregunta. Hay un montón de información. Google te puede salvar, siempre responde. Y si no, neta, ve y pregúntale, no a tu compa todo meco de 14 años. Igual que tú. Sí. No, ve y pregúntale a banda, más o menos chavorruquesca, te juro, todos necesitamos a un tío Airo. Y en algunos momentos banda como nosotros, y banda como morras, morros, compas, que te pueden dar respuestas reales, que las dudas que tú tengas, híjole, las puedas salvar. Y nada, con eso nos estaríamos despidiendo, ¿no? Pues así es, no se olviden de darle like a este video, por favor síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Dale me gusta, comparte y si tienes dudas, preguntas y comentarios, déjalos ahí abajo, por favor, y dale a la campanita de YouTube. Yeah. Bye.